de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este Bueno, les oficio. pedimos que opinen o pregunten sobre este tema. Y aquí está Luis de Nápoli, dice, por supuesto que no, respecto a si a favor o en contra de la educación religiosa. Por supuesto que no. Imponer creencias religiosas a los niños no es sano, es atraso. A los chicos hay que enseñarles a pensar. Hay que darles herramientas para que cuando sean grandes se puedan desenvolver en la vida. Estupideces no. Claudio Piatti Martínez dice, no hace falta una encuesta, con la ley 1420 alcanza. Marcelo Luci dice, no, el Estado debe ser laico. Y María Cecilia dice, sí, ayuda a la espiritualidad. A ver, habíamos separado los tantos en un momento. Creo que dijimos bastante sobre educación religiosa en las escuelas. ¿Quieren agregar algo más sobre esto antes de meternos en la historia de las religiones? No, bueno, digamos, eso, el mapa de la laicidad, digamos, que está ahí en el blog, en realidad muestra lo que dicen las leyes. Ahora, hay toda una cuestión política y de políticas públicas donde, sin necesidad de violar frontalmente lo que dice la ley, las leyes de las provincias donde sea laica, pueden y van avanzando sobre la laicidad educativa, creando espacios donde se tienen que brindar algunas instancias curriculares, es un proyecto que se llama de jornada extendida que está impulsando el Ministerio de Educación de la Nación, que si hace años, que si no hay infraestructura en las escuelas de gestión, eso tiene que darse en otros espacios físicos y una posibilidad es hacerlo en parroquias, con lo cual, sin necesidad de violar la ley, que puede decir laica, se puede avanzar sobre eso. Digamos, son formas de entrar por la ventana de algo que está cerrado por la puerta de enfrente. ¿Ayudaría a superar prejuicios, por ejemplo, que realmente se trabaje en las escuelas la historia de las religiones, las diferentes culturas religiosas? Todo lo que ayude a la pluralidad y se trabaje en las escuelas es muy importante. Y creo que trabajar los temas religiosos es trabajar también los temas de justicia, los temas de migración. Digamos, la mayoría de los salteños quieren educación religiosa. La mayoría de los argentinos quieren la pena de muerte. Y sin embargo, depende de los legisladores, depende de nuestros senadores o diputados que sean capaces de comprometerse para ampliar derechos, democratizar la sociedad y que no sean las instituciones religiosas las que decidan. Las creencias religiosas son muy importantes en la sociedad civil. Las creencias religiosas son muy importantes para la vida privada y la vida pública, pero para el Estado tenemos que tener un Estado que sea laico. Yo, completando un poco lo que decía Fortunato, yo creo que el tema es qué es lo que dice nuestra Constitución. Es decir, los argentinos tenemos que decir, esta es la pirámide legal sobre la cual nos tenemos que manejar. Entonces, si la Constitución dice que tenemos que tener libertad de pensamiento y libertad de conciencia y poder elegir libremente nuestro plan de vida, entonces, evidentemente, más allá de que la encuesta diga que el 100% de los salteños o el 100% de los argentinos quieren educación religiosa, entonces se debiera cambiar la Constitución. Yo pensaba hoy, lo he dicho muchas veces, inclusive a mis hijos, que lo lógico es que ellos hubieran podido elegir, y de hecho, digamos, por el tipo de educación que nosotros con mi exmujer le dimos, es así, que pudieran elegir cuál es la religión, o si quieren ser ateos, igual que eligen arquitectura, medicina o cualquier otra materia. Es decir, que tengan libertad de elección. Claro, no se hereda. No se hereda. Bueno, muchas veces los docentes preguntan, dicen, tal tema me interesaría trabajarlo, pero ¿cómo? Les vamos a dar una ayuda. Vamos a compartir una breve secuencia de la película La bicicleta verde. ¿Pero qué haces? ¿De verdad creías que podías alcanzarme? Si tuviera una bici te ibas a enterar. No tenéis nada que hacer contra mí.
Niñas, basta. ¿Y ese escándalo al reíros? ¿Se os ha olvidado ya que los hombres de afuera no deberían oír voces femeninas? ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? La voz de una mujer es su desnudez. Lo sentimos, señorita. No lo haremos más, se lo prometo. Wadja, ¿dónde está tu pañuelo? ¿Has venido con la cabeza descubierta? Parad, niñas. No más risas. Bueno, breve, pero cuántas puntas dan estas pequeñas escenas, ¿no? Porque está el tema del velo, está el lugar de la mujer en algunas culturas religiosas, que es interesantísimo llevar esto a la escuela, ¿no? Esto de las chicas no podían tener bicicleta, parece que no se pueden reír, parece que el velo es muy importante. Y entonces, bueno, conocer en primer lugar esto. ¿Y cuántas cosas no se podían hacer en la Argentina antes de que se reinstalara la democracia? Es decir, yo digo que si hay algo... Hombres y mujeres. Yo digo que si hay algo donde evidentemente, aparte de que todos tenemos que estar muy contentos con vivir en una sociedad democrática, pero el gran cambio es que somos una sociedad tolerante. No lo éramos antes del 83. El divorcio vincular, el matrimonio igualitario, es decir, son todos cambios centrales que yo le pregunto a tu audiencia, a la audiencia del programa. ¿A ustedes les parece que podría haberse dado si no hubiera habido una fuerte resistencia a las presiones que hacía la Iglesia Católica? Es decir, ahí lo que hubo fue la sociedad civil dando una pelea, porque si no, evidentemente hoy no tendríamos ni el divorcio vincular. De todos modos, un sector de la sociedad civil. Claro, pero fuerte, ¿eh? Yo insisto, sí, claro que sí. Un sector de la sociedad civil que tuvo que ser acompañado por diputados y senadores que lo aprobaron. Exacto. Porque no alcanza solo con la sociedad civil, si no se hace ley, si no se hace cultura, si no pasa por la escuela. Lo que vos decías me parece importantísimo. Todo el esfuerzo que hicieron las escuelas para mostrar por qué llegaron las dictaduras, los detenidos desaparecidos, los niños que sus madres fueron asesinadas. Creo que hay un enorme esfuerzo que la escuela ha hecho y que ha hecho una sociedad tolerante. Yo insisto, el diálogo interreligioso en Argentina es muy importante, pero tiene que ser un diálogo en la sociedad civil, no querer confesionalizarlo en el Estado. Y hay veces que los partidos, sea el que sea, cree que haciendo eso va a ganar mayores adeptos. Me parece lo que se trata es todo lo contrario. Hay una sociedad argentina que quiere más diversidad, más pluralidad, más libertad de pensamiento. Estuvo muy bueno lo que había dicho antes, de pensamiento y de religión, que no necesariamente es lo mismo. Y hacia ahí hay que ir. Claro, y no sacar leyes de apuro, entonces. Bueno, una cosa interesante que plantea la película que pasa a veces en las escuelas es, bueno, esto pasa en algunas culturas y se cae en un relativismo extremo. Me parece que en las escuelas tenemos que hablar desde la perspectiva de los derechos, de los chicos como sujetos de derecho y tener bien en claro cuáles son los derechos. Los derechos humanos, los derechos en la Constitución, los derechos del niño, la educación sexual integral y en ese marco, en todo caso, analizar este tipo de situación. Bueno, dos propuestas bibliográficas, El mito de la Argentina laica, Catolicismo, Política y Estado, y Atlas de las creencias religiosas en la Argentina, ambos de Fortunato Malimachi. Hay una pequeñísima cosa. Me gustaría mucho que el gobierno retirara el proyecto de ley que ha mandado al Congreso en junio. Tiene, me parece, cuestiones muy graves. Entre ellas, por ejemplo, hay un punto que es que el adulto puede impartir su religión obligatoriamente a menores, etc. Es decir, me parece que es una señal de lo último que quiero decir en tu programa, que creo que debiera ser retirado por el Poder Ejecutivo. Laura Rodríguez dice, excelente programa, espero con alegría las mañanas, los sábados para verlo. Bueno, entonces, hasta el próximo sábado, muchísimas gracias. Diciendo que es un trabajo de equipo el nuestro, nada más para que quede claro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel.